Muy buenas noches, ya estamos en una nueva versión de Hora de Incidentes. Hoy día vamos a conversar con Mauricio Martín sobre el RIT, los grupos de intervención, los grupos de intervención rápida o RIT por sus siglas en inglés. Vamos a estar viendo cómo implementar esto en Chile. Primero, qué es el RIT, de dónde nace el RIT, es necesario en Chile, no es necesario en Chile, hay bomberos capacitados para esto, alguien lo está haciendo, eh, en qué está la NB con respecto al RIT. De todo eso vamos a estar hablando con Mauricio Martín, que de hecho veo que ya se está conectando. Así que lo vamos a invitar a sumarse. Vamos a esperar a que conecte, acepte. Pueden ir dejando, ustedes saben, sus comentarios, sus mensajes. Y ya estamos con Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien, bien, igual acá en Chillán. Hay que transparentar. Tú estás en Estados Unidos, me dijiste, ¿cierto? Así es. Estoy justamente por trabajo aquí en Estados Unidos, así que el día jueves ya estoy de vuelta en Chile. O sea, Te vas perdón, a cumplir, el jueves me vuelvo, el viernes en la mañana llego a Chile. a cumplir con el deber cívico el fin de semana. Así es, efectivamente, porque estar ahí presente. Como tú sabes, yo también participo en la política, así que tengo también que estar presente en mi otra pega, digamos. Efectivamente. Oye, Mauricio, ¿qué hora son allá? ¿Son las 10 también? ¿O es No, más tarde? acá son las 9, acá son las 9 de la noche. Ah, ya, perfecto. Está más temprano por allá. Oye, Así es. empecemos a conversar. Nosotros nos conocimos hace mucho tiempo atrás. Yo no creo que tú te acuerdes de mí porque yo era un cadete, como se dice acá en Chillán, un brigadier, como le dicen a otros cuerpos de bomberos. Por Súper. allá por el 2011 tú viniste No, a Chillán, ¿no? ni súper ahí, ¿no? No, nada, si era menor de edad, tenía como 15 años. Ah, Menos. oye, que estoy viejo. ¿Qué año habrá sido eso? El 2011, yo creo. Yo creo que ha sido como el 2010, por ahí 2011, sí, una cosa así. Sí. Hablando justamente de esto. Justamente ahí, oye, estuvimos haciendo un trabajo con varios amigos míos que aprovecho de mandar un saludo, muchos de la primera Valdivia, está Juan Esteban Kuzman, Francisco Silva, Cristian Figueles, oye, y muchos otros más que se me van a quedar fuera obviamente de las palabras, pero son con quienes también nos iniciamos en este tema, en el tema del RIT. De hecho, algunos de ellos fueron los que partieron. Yo fui como la segunda generación que fue, digamos, a este curso en Estados Unidos a formarnos como instructores. Estamos hablando del año 2008 por ahí, 2007. Y después yo aproveché y estuve yendo durante muchos años hasta el año. La última vez que fui fue como el año 2018, fue un poquito antes, sí, de hace como el 2018, 2017 por ahí. Estuve yendo prácticamente casi todos los años allá, como instructor asistente del curso. Hay un curso que se llama Rico, no sé si lo ubicáis. Ya, perfecto. Oye, antes de entrar en materia, explicándole un poquito a la gente que quizás no todos saben, pero ¿qué es el RIT? ¿Cómo lo podemos chilenizar? ¿Cómo lo podemos chilenizar? Mira, el RIT significa Rapid Intervention Team o equipos de intervención rápida. Son unos equipos de primera respuesta que se encargan principalmente de apoyar a bomberos que se accidentan en actos del servicio. Esa es su principal función. Son equipos de bomberos que tienen que ser muy preparados, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, apoyar o rescatar a un bombero que se accidente en algún llamado. Así que eso es en esencia un equipo de intervención rápida. Es el equipo que está preparado para cuando un bombero se accidenta, básicamente, en una Exacta, emergencia. Hoy exactamente. día subí un video yo de un bombero que se cayó en Talca, que afortunadamente no pasó mayores, pero ella caminando por el techo, no pusieron la escala y pasó, Paso bajo, claro. pasó de para abajo, pasó de largo. Eso Sí, pasa mucho. sí, pues pasa harto más de lo que uno desearía. Exacto. Oye, para ser un poquito más ortodoxo, te voy a leer la definición puntual de equipo de intervención rápida. Puntualmente la que a mí me gusta, de las que a mí me informaron, cuál fue la definición que ellos tomaron, que es un equipo de bomberos especialmente entrenados y puntualmente destinados para proveer seguridad, búsqueda y rescate de un bombero atrapado o perdido en una emergencia. Esta es la definición de Mike Mason y Jeffrey Pindelsky del año 2006 del libro
Rapid Intervention Company Operation. Así que son quienes también, con quienes me formé, digamos, en Chicago, Estados Unidos. Espectacular. Bueno, y vamos a intentar resolver en este live si los equipos RIT son de verdad necesarios en los bomberos chilenos. Yo creo que la respuesta es más o menos obvia, pero lo vamos a conversar. Pero antes tenemos que saludar a las personas que hacen posible este live. Y hoy día nosotros tenemos auspiciadores. Hoy día nos suma un nuevo auspiciador. Sí, se nos suban los amigos de Al Grifo, que es una tienda, una pyme bomberil chilena, que venden poleras, polerones, accesorios de bomberos y venden también, yo no sé si tú lo ubicas, Mauricio, pero Mira, yo los conozco perfecto. Yo además soy el dueño de RMH. Nosotros vendemos equipos para bomberos también, así que estamos muy relacionados con perfecto. el tema, sobre todo con los chicos de Cuartel 29, pero conozco a los chicos también de El Grifo, etcétera, así que grandes personas hacen un tremendo trabajo para poder, digamos, yo creo que mejorar la cultura en torno a los bomberos. Así que un abrazo grande a ellos. Efectivamente, y venden la mítica Antilleta, que es una tarjetita de aluminio que partió siendo la tarjeta de presentación de estos cabros y que se supone que si tú la pones en el casco, el turno está movido, ¿ya? Y funciona. Yo cuando la coloco en el cuartel, a algo se mueve. También tenemos que saludar a los amigos de Firesoft, que me imagino que también los conoces. Ellos venden todo lo que son sistemas para centrales de alarmas y telecomunicaciones. Si usted quiere tener un mapa con los grifos, si usted quiere tener el sistema de comunicación a través del Viper, se tiene que comunicar con ellos porque son los que hacen esto posible en diferentes cuerpos bomberos de nuestro país. Y lo más importante, porque hay hartos sistemas, ellos tienen soporte permanente y se dedican también a otras cosas. Y a Perfecto. falta de de dos auspiciadores, tenemos dos más. Sí, son cuatro auspiciadores. También tenemos a Dreckman Confecciones, que ellos venden uniformes, ropa de cuartel, ropa para cuarteleros, para maquinistas y ropa corporativa para cuarteles de bomberos. Venden incluso cobertores para la guardia nocturna, que se ven muy bonitas. Y Hook Black Talabartería, que ellos distribuyen todo lo que son cuero hecho a mano, principalmente cucarda, que son también muy bacanes y funcionan espectacular para darle un caché distinto a los bomberos chilenos, que nos gusta harto parecernos a los gringos. Bueno, tú eres de compañía alemana, pero Sí, a yo los soy bomberos guatemala, chilenos, pero la verdad que me he formado más en Estados Unidos, en Chicago, otras cosas en Houston y en ese tipo principalmente acá es lo que es más NFPA. O sea, esa ha sido mi formación más digamos, más pro. oye, ¿y en Alemania estos equipos RIT no existen? También existen, sí, también existen los equipos de intervención rápida en el estándar europeo, digamos, no solo en Alemania, sino que en otros países como Inglaterra, España, el Reino Unido, Australia también. Hace años atrás cuando implementamos el POE, de hecho la palabra POE fue bien discutido en su minuto cuando partimos. En ese minuto teníamos un inspector de departamento que era Sebastián Mogarker, ex capitán 14. ¿Cómo le íbamos a poner? Si le poníamos POE, SOP, ahí habían distintos nombres. Y cuando creamos este POE, este procedimiento de operación estándar en Santiago sobre los equipos de intervención rápida, particularmente me encomendaron la misión de buscar como la realidad mundial y poder adaptarla también un poco a lo local del Cuerpo Bombero de Santiago. Y ahí fue como llegamos a lo que hicimos finalmente como POE, por supuesto también con apoyo de mis grandes amigos de la primera del día. Perfecto, perfecto. Oye, Mauricio, y bueno, en tu experiencia, ¿cuándo hay que implementar en Chile, porque quizás en cuerpos de bomberos con sistemas de bomberos fijos, con sistemas de despacho con bomberos remunerados, tú sabes la dotación de antemano, es antes la formación de un equipo RIT, pero en Chile, ¿en qué emergencia nosotros deberíamos implementar un equipo RIT? Y te dejo al tiro la pregunta, los designo entre la marcha, así como a los que se me ocurrió, o debería yo tener una formación respecto a esta materia? Mira, eh, hay dos temas. Primero, hay que ver cuáles son las normativas o cómo funciona. Ahora, en Chile la normativa es bien laxa porque no hay normativa básicamente que nos obligue mucho a algunas cosas. En Estados Unidos existen dos normativas, una que es la OSHA, que básicamente es para los trabajadores en general, o sea, rige desde quien trabaja en una empresa, en una oficina, el que trabaja en la construcción, pero también rige a los bomberos. Esa es obligatoria.
Y por otro lado está también la NFPA, que es la más conocida, que es un estándar que no es obligatorio, pero sí da recomendaciones importantes y muchos cuerpos de bomberos obviamente la siguen. El estándar de la NFPA 1500 establece el concepto de dos adentro, dos afuera, porque muchas veces pasa, y sobre todo en zonas también rurales donde a veces no hay mucha disponibilidad de bomberos, y ojo, en Santiago y en ciudades grandes también nos pasa, hay ciertos horarios en los cuales van muy pocos bomberos, está el concepto de mantener dos adentro y dos afuera, que básicamente es, mientras dos bomberos están trabajando en el incendio, tienen que haber al menos dos afuera que puedan apoyarlos en caso de que algo ocurra, ¿ya? Ese es como a modo bien general eh, de cuándo debiese existir. Ahora, ¿cuándo se debe implementar un equipo de intervención rápida? En todas las operaciones en donde la norma dice como, o la literatura, digamos, establece cuando se llama IDLH, que son básicamente riesgos inminentes para la vida o salud. Cuando hay cualquier incidente, no solo incendios, porque ese es el gran tema, que a veces se cree que solamente los equipos de intervención rápida trabajan en incendios, y no es así. Pueden trabajar en todo tipo de operaciones, desde trabajos en pozo, los equipos GRIM también tienen sus equipos de apoyo, etcétera, en su forma de trabajo, la NFPA también, pero básicamente en cualquier incidente en donde implique un riesgo para la salud o la vida de los bomberos, tiene que haber un equipo de backup. Y este equipo de backup o este equipo de apoyo, este equipo de soporte se llama equipo de intervención rápida. Ahora, eso es por un lado la pregunta de cuándo, ¿cierto? Se implementa. Y por el otro lado, la pregunta respecto a cómo se designa, si lo hago en el camino al llamado, etcétera. Bueno, ahí lo que hay que trabajar primero son dos temas. Uno es la base, digamos, de saber eh, algo con lo cual hemos partido, o lo cual partimos, digamos, recorriendo Chile en distintas partes cuando nos conocimos nosotros, que tiene que ver con establecer primero que los bomberos sepan hacer eh, cómo salvarse o cómo poder enfrentar situaciones de emergencia de una mejor forma. Pero no emergencias de cómo apagar el incendio, eso lo practicamos mucho, de búsqueda y rescate, etcétera, sino que cómo resolver situaciones complejas que nos pueden llevar a riesgo, ¿cierto? Cómo pedir un Mayday, que es básicamente esta llamada alerta, cómo poder salvarnos nosotros mismos. Entonces, tener un entrenamiento en eso, por una parte. Por otra parte, poder tener un protocolo de acción definido, establecido, lo que hablaba yo, este procedimiento de operación estándar, que establezca, ¿cierto?, cuáles van a ser nuestros requisitos o cómo vamos a trabajar o cuándo se va a implementar este equipo. Y por otro lado, finalmente, el cómo vamos a utilizar, digamos, el equipo o cuándo se va a formar. Por ejemplo, si damos 4 un llamado, oye, ustedes dos se quedan afuera, los que hacen seguridad, entonces se encargan de esto, porque el RIT no es algo estático, no es un equipo que está sentado esperando que algo suceda. Y ahí sí que, si queréis, lo vamos complementando un poquitito Claro, más. porque eso también es lo que a veces se piensa, que los que están de RIT, o sea, casi tienen que llevar las sillas de playa y ponerse a esperar ahí a que algún compañero se lesione o tenga algún tipo de accidente, pero no están así, también pueden cumplir ciertas funciones. Mira, o sea, absolutamente. De hecho, el protocolo, si lo dividimos como en dos áreas, se divide en el área de la labor preventiva y el área de la respuesta. En el área preventiva, propiamente tal, lo que tenemos que ir haciendo los bomberos, y bueno, hay distintas cosas que yo después te puedo compartir un poco de literatura, algunos artículos que he escrito también al respecto hace muchos años atrás, eh, respecto de cuáles son estos elementos que tenemos que hacer en la labor preventiva. Básicamente, ¿cuáles? Oye, llegamos a la escena, hay que cortar el gas, hay que cortar la electricidad. O sea, ese equipo que se encarga de hacer esa seguridad, nosotros en mi compañía alemana tenemos una cosa que se llama OTG, Organización Táctica de Grupo, donde establecemos como compañía a escala cuáles son las labores que vamos cumpliendo y son copulativas. O sea, se tiene que cumplir una para después poder cumplir la otra, después la siguiente. Seguridad lo primero, después búsqueda de rescate, ¿cierto? Habilitación de acceso, ventilación, iluminación, etcétera. Entonces, ahí es donde este equipo que hace esta labor preventiva, este equipo de intervención rápida, puede actuar. Por ejemplo, habilitando accesos, parando escalas, ¿cierto?, en las ventanas. Oye, ¿sabéis qué? El incendio está más o menos importante. Las ventanas están bloqueadas, ¿sabéis qué? Quizás podría cortar barrotes para poder habilitar. No romper ventanas, porque eso tiene que ver con otro tema que tiene que ver con la ventilación, que es un poquito más profundo, Claro, pero específicamente con una labor preventiva, haciendo un 360, evaluando la escena constantemente. Principalmente eso, habilitando, ¿cierto? Viendo qué peligros hay o qué peligros pueden ocurrir. Y por otro lado está la labor de respuesta propiamente tal, que es básicamente tener al menos a 3 bomberos preparados para encontrar, evaluar, darle aire, solicitar apoyo, intentar rescatar, ¿cierto?, a este bombero. O sea, se dividen esas dos acciones. Preventiva, que es permanente y constante. ¿no? Y además, tú dices 3 bomberos que, salvo emergencias muy precisas en donde de verdad falta mucho personal,
en general tú en un incendio tenés 10 bomberos parados ahí eh, que están esperando que le den algún tipo de instrucción. Y eso desde un momento muy incipiente de la emergencia. Sí. Porque cuando hay un gran llamado, y uno tiene que ser sincero, cuando uno escucha, por ejemplo, acá, que despachan y los teléfonos están sonando y sonando de fondo, parte un montón de gente al llamado, al tiro. Al tiro. Y la tripulación, que eran 4, 3, 5, cuando llegan al lugar, a los 2 minutos ya son 10, son 11, son hasta 15. Hay compañías que llegan, no sé, con 30 bomberos a formar. Entonces, gente, gente hay para esas funciones, en la mayoría de las emergencias. Lo que falta probablemente, Mauricio, es cultura aquí. O sea, absolutamente. Y hay un punto que finalmente yo siempre lo toco, cuando dicen, oye, es necesario, no es necesario, estaba leyendo un comentario que ponía Veloso, creo que ponía en lo personal, creo que nos queremos parecer mucho a los gringos, que no es malo, pero es bueno ver referencia la malla de la ANB. No, por supuesto, yo creo que hay cosas que mejorar en esa malla, estoy absolutamente de acuerdo, pero para entender la importancia que tienen los equipos de intervención rápida, hay que entender esto como una cadena, ¿cierto? Y siempre se nos dice a los bomberos, oye, ustedes no pueden ser parte del problema, nosotros somos parte de la solución. Bueno, ¿y qué pasa si yo soy parte del problema? ¿Cómo yo resuelvo esa situación? ¿Quién me entrena para yo poder, por ejemplo, si me veo atrapado entre cables, cómo yo puedo salir? ¿Qué técnicas puedo utilizar para poder, o sea, hay un bombero en Alemania, murió hace muchos años, justamente se enredó con sus cables en un llamado, hay otros que le han caído muros, y todas las técnicas que se enseñan en estos cursos en general, o al menos los que yo participo, tiene que ver un poco con eso, con práctica y con experiencia aprendida de bomberos de muchos años, pero hay 5 elementos que son como los principales que nos llevan a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué es necesario implementar el red? Y eso yo creo que le responde a todos y nadie puede decir que esto es algo que sea muy loco. Primero, falla en un sistema de comando de incidentes. ¿Cuántos cuerpos de bomberos? Tú también conocís bien la realidad, bueno, no solo de Chillán, sino que también de regiones, sobre todo con lo masivo que has hecho ahora con todo este tema de Instagram. Eh, ¿Cuántos cuerpos de bomberos realmente tienen implementado un sistema de comando de incidentes? Muy poco. Muy Entonces poco. hay una falla, eso es por un lado. Segundo, hay procedimientos de operaciones que ya sean deficientes o no existen. Hay muchos cuerpos bomberos que no tienen procedimientos de operaciones, o sea, no tienen establecido un protocolo de acción de cuáles son al menos los pasos mínimos a seguir para poder cumplir con una operación puntual. Tercero, falla la contabilidad personal o ni siquiera existe contabilidad personal. Y hay un ejemplo que es muy trágico, nosotros lo ocupamos mucho en las presentaciones, que tiene que ver con Jonathan González y Aníbal Ríos de Concepción, que murieron en... Los chicos de la octava de Concepción, que es brutal, porque se dieron cuenta que fallecieron cuando estaban armando el carro y le faltaban 2 horas. Exactamente, en el Cerro La Pólvora, estamos hablando el año 2010, creo que fue 2008, creo. 2008, tenías razón. Fue el 11 de septiembre del 2008, toda la razón. Jonathan González y Aníbal Ríos. Y bueno, entonces tenéis falla de contabilidad personal. Y lo que tú decías, que muchos bomberos llegan de repente al llamado, y esto que los gringos le llaman los llaneros solitarios, estos que llegan, agarran un hacha y se meten para adentro. Agarran un pitón y se meten para adentro. No le preguntan a nadie, no hay, ¿cierto?, una contabilidad para saber quiénes están. Y en cuarto lugar, están las fallas de las comunicaciones. Algunos bomberos tienen un afán por hablar por radio, les encanta, es una cuestión, pero que como que les fascina, y ojalá con 4 radios, etcétera. Hay una falla en las comunicaciones que también genera problemas y obviamente es un riesgo. Y por último, falla en reconocer los aspectos claves del desarrollo del incendio y de la estructura del edificio. Hay poco entrenamiento en comportamiento del fuego. ¿Cuántos bomberos tienen entrenamiento en comportamiento del fuego? En saber cómo se desarrolla el incendio. O sea, lo más importante para los bomberos, o sea, la esencia, digamos, la base, son los incendios. Entonces tenemos que saber cómo se comporta el fuego, cuándo se produce un flashover, cuándo se va a producir un backdraft, o cuándo las condiciones van a cambiar, sobre todo los tiempos en los que vivimos hoy en día, que son mucho más complejos que los incendios de antes. Y la gente dice, no, que los incendios de antes duraban días. Sí, pero hoy día son mucho más rápidos, se desarrolla mucho más rápido, hay otros riesgos involucrados, dentro de todos obviamente el cáncer, que es lo más lento, pero otros riesgos que son mucho más inmediatos. Y además, Mauricio, hoy día en todas las ciudades medianas, quizás en las ciudades más pequeñas, de 50.000 habitantes, todavía no sucede, pero en las ciudades medianas como Chillán, uno mira a su alrededor y tiene una topografía, una serie de edificios totalmente distintos. O sea, hace 5 años atrás en Chillán nosotros teníamos puras casas de 2 pisos, en donde veíamos al tiro el otro lado. Hoy día estamos llenos de edificios, por ejemplo, en Chillán, en donde vaya a tener probablemente fallas en las comunicaciones,
porque usamos la misma radio que hemos usado siempre, todavía no tenemos radio para utilizar en el edificio, porque ya se están quemando departamentos, por ejemplo, en Chillán. Entonces, ahí va a tener Hay una modificación. Y hay procedimientos específicos para trabajo de equipos de intervención rápida en edificios. O sea, porque también es otra complejidad. O en subterráneo, que también es Claro. otra complejidad. Involucra cierto otro tipo de trabajo. Y te voy a poner otro ejemplo. Las techumbres de las casas. Hoy en día están de moda los paneles solares. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a incendios cuando hay paneles solares? ¿Cuáles son los riesgos involucrados respecto a eso? ¿Qué hemos estudiado? Yo soy, algunos la bomba de repente me molestan y todo, y dicen, oye, querí latero, siempre estás mirando. Yo de repente voy manejando y me fijo, y sabes que este tipo de construcción es nueva, esto no lo conocía, techo, la teja asfáltica, distinto trabajar con la teja, digamos, chilena, y así una serie de situaciones que obviamente hacen que sea distinto las complejidades, y por eso es importante conocer nuestro ambiente, como muy bien dices tú, conocer en dónde estamos situados y cómo son los llamados en esas situaciones. Mira, yo te voy a contar una historia porque uno tiene siempre que partir contando las pérdidas propias. Yo en una ocasión estábamos con un amigo en un incendio de la noche, los dos sin radio. Nos subimos a atacar por la parte posterior por un techo de una casa al lado. Entonces, subimos un techo de la vivienda al lado para atacar la casa. Y en eso que subimos a mi amigo, a mi compañero que iba conmigo, le ocurre como que una lesión en la rodilla y se cae. No al suelo, sino que cae en el techo y empieza a gritar. Y me dice, Lucas, Lucas, me duele, no, como que no puedo caminar. Y yo estaba con el pitón, lo quedo mirando, suelto el pitón y le digo, tranquilo, tranquilo, voy a decir el nombre, ¿no? Tranquilo Renato, que te vamos a sacar de acá. Y sin radio, imagínate, sin radio en la noche, con el equipo de respiración puesto, yo estaba, ¡ayuda! ¡Ayuda! Gritando, ¡Mayday, Mayday! Grita. Nada, Mauricio, nada, los cabros me miraban de abajo y veían que yo aleteaba con las manos así, y nada. Y de repente mi compañero me queda mirando y con la vergüenza de que yo estaba pidiendo ayuda para él, porque él sentía, me imagino, que no era algo tan grave, se para y me dice, no, tranquilo, si yo me puedo solucionar el problema solo. Ya, efectivamente, seguimos ahí atacando, el medio dolorido después bajó, pero nosotros analizábamos que si eso hubiera sido si él hubiera de verdad quedado lesionado, hubiéramos tenido que saltar del techo para abajo, porque nadie nos pescó, no teníamos cómo comunicarnos, no había ningún protocolo, nosotros tampoco teníamos mayor idea de cómo solucionar el problema. Entonces, pasan cosas, po. No, o sea, yo creo que y si lo vemos así con la misma honestidad que decís tú, o sea, ¿quién no ha tenido miedo alguna vez en una situación en un incendio? Y si somos súper honestos, eso probablemente es una situación que debimos haber llamado un Mayday. Ahora hemos haber tenido suerte, distintas cosas. Pero la verdad es que efectivamente pasa mucho y tenemos poca preparación en eso, que yo creo que debería ser parte dentro del curso básico mínimo para entrar a los bomberos, saber, oye, cómo pedir una llamada de auxilio, un Mayday, qué es lo que tengo que decir, voy a decir LIP, voy a decir lunar, qué significa LIP, qué significa lunar, o cuáles son los elementos que tengo que hacer, o si no tengo radio, bueno, cómo yo puedo, no sé, hacer una seña, que esa seña signifique algo, que la gente me entienda, si me da a lo lejos, etcétera. Y además que cuando yo sufro una situación como la que tú me comentas que le pasó a tu amigo, eh, tenéis dos opciones cuando tú te ves enfrentado a una situación así. O tomas una actitud de autorrescate activo o pasivo. Y eso tiene que ver principalmente con la evaluación de riesgo que tú tienes que hacer en ese minuto. Es, ok, si lo hago activamente, voy a consumir más aire. ¿Tengo aire suficiente para poder ser yo copartícipe de mi propio rescate? O mejor me quedo esperando, pido ayuda y ahorro, me pongo en una posición de ahorro de aire porque en verdad me queda poco aire y eso es digamos, nuestra vida, digamos, en ese minuto. Entonces, y eso es importante, pero no lo tenemos hoy en día presente en los entrenamientos de los distintos cuerpos bomberos a lo largo del país, todavía al día de hoy. O sea, esto lo venimos conversando, planteando, estamos hablando, mira, tú cuando eres CAE del año 2011, imagínate, yo escribí ahí un artículo que se llama Una rápida responsabilidad, que tiene que ver un poco con esto, con la explicación respecto de
de cuál es la responsabilidad que tienen los bomberos o el jefe de los equipos o los comandantes de ciertos los cuerpos bomberos de implementar esto. Estamos hablando del año 2011, han pasado varios años. Y después, en el 2013, escribió otro artículo también de cómo implementar los equipos RIT. O sea, qué es lo que hay que hacer, cuáles son un poco más o menos las características generales, digamos, un artículo sencillo, ¿te fijáis? Pero un plan de implementación básicamente que tiene 7 puntos que es con el cual se puede, digamos, partir. ¿No? Y efectivamente, ahí tenía harto que ver, también para los oficiales que nos están escuchando y que van a ver este programa después, hay una responsabilidad que asumir también para las personas que tienen mando. Po. Porque si se te muere un bombero, si se te lesiona un bombero, oye, o sea, primero, ¿cómo llegáis tranquilo a tu casa sabiendo que podría haber preparado mejor la situación? Nadie dice que el resultado final va a ser distinto, ojalá que lo sea, pero al igual que cuando uno va a una emergencia de un desconocido, uno por responsabilidad intenta hacerlo lo mejor posible, intenta capacitarse lo más que puede. Si que se te está lesionando un colega, que a diferencia, esto es como lo más básico de lo básico, a diferencia de la gente que arrancan del fuego, nosotros lo vamos a pagar, así que vamos a estar mucho más cerca, vamos a tomar acciones que son pseudo riesgosas, porque tenemos un equipo de protección personal que en situaciones óptimas nos protege de la temperatura, de ciertos cortes. ¿Cómo no nos vamos a preparar por si alguno de los nuestros necesita ayuda? Es un acto de responsabilidad también, po. O sea, diciéndolo fríamente. Yo no sé cómo a nadie se le ocurre, yo creo que un poco por lata. O sea, es un poco más que lata, es como, yo creo que es falta de motivación o falta de entender. Lo que pasa es que estas cosas, hasta que pasan, finalmente uno no le toma el real peso. Y a veces, aun cuando pasen, no le toman el peso, que es lo más increíble, pero creo yo que tiene que ver un poco también con la responsabilidad, porque ¿qué pasa generalmente cuando se muere un bombero, o tenemos un bombero mártir? No pasa mayor cosa, porque no, se murió un incendio, pucha, qué pena, pero no hay una investigación que acá no se trata de encontrar culpables, sino que se trata finalmente de aprender de los errores para no volver a cometerlos. Y si aprendemos de esos errores, finalmente vamos a tener menos bomberos muertos. Algunos dicen, no, pero es que nuestra tasa de bomberos muertos es mucho menor que la de Estados Unidos. Oye, ¿estáis seguros? Yo les pregunto, ¿están 100% seguros? Lo que pasa es que en Estados Unidos son 350 millones de habitantes, y en Chile somos 15 millones o 18 millones. ¿Te fijáis? Entonces, son distintas obviamente las situaciones, son distintos los casos, por supuesto, pero la situación, pero no estamos tampoco tan alejados. Y las causas de muerte son más o menos las mismas que tiene Estados Unidos, condiciones cardíacas, etcétera. Entonces, y no vale la pena exponernos más cuando tenemos hoy en día herramientas para poder finalmente poder protegernos de mejor forma. ¿Sí? De eso creo yo que se trata este tema finalmente. Las herramientas están, tenemos que tratar de utilizarlas simplemente. Efectivamente, hoy día la Academia Nacional de Bomberos, por lo que vi el otro día en Instagram, estaba habilitando ya personas en el curso RIT, que es un curso de la malla profesional, que viene ya en malla profesional, o sea, los bomberos, no va a ser un curso que llegue rápidamente a todos los bomberos, pero va a empezar a llegar. Uh Y me -huh. imagino, no tengo conocimiento respecto al contenido del curso, que van a abocar temas de autorrescate, que van a abocar temas también de rescate de compañeros accidentados, pero muchas veces el problema de esto es que demora mucho en aplicar, porque como casi todos los cambios en los bomberos parten de abajo hacia arriba. No son los comandantes en general, hay excepciones, a quienes se les ocurre establecer estos planes de trabajo, sino que son bomberos que están leyendo, que están conversando, que están viendo videos en YouTube incluso, que llegan con estas inquietudes, pero estas decisiones tienen que partir de arriba, a fin de cuentas. O sea, absolutamente. Y de hecho, muchas de las cosas o de las acciones, bueno, en primer lugar, los que están participando de la ANB, de este proceso, son bomberos que también están súper bien preparados, yo los conozco a casi todos. Eh, Tengo la mejor de las opiniones, está un gran amigo mío, que es Juan Esteban Kunzman, que es de la primera justamente al día, que ha sido uno de los precursores de este tema también del RIT, que también él ha estudiado mucho el tema de comportamiento del fuego, o sea, un gallo súper bien preparado. Hay un equipo también de otros bomberos que están súper bien, bomberos y bomberas, de hecho, que están súper bien preparados y que están haciendo un trabajo súper profesional para justamente poder, después de una batalla de años, de verdad que esto lo llevamos peleando desde el año 2010 más o menos, de poder tratar de implementar esto a nivel nacional, a nivel de la ANE.
Estamos hablando ya, son 12 años más o menos estudiando este tema para poder meterlo y que finalmente se esté logrando concretar ya es un paso. Sabemos que no es en la velocidad que a uno le gustaría, pero oye, finalmente yo creo que las cosas están cambiando y últimamente van a cambiar de manera mucho más rápida. Tenemos un nuevo presidente nacional también, que es una persona que también ha sido un bombero bastante más activo, instructor también, una persona que realmente también está más con las manos metidas, digamos, en la masa y no tan de escritorio. Así que en ese sentido yo creo que va a ser muy positivo en ese sentido. Así que estoy súper, súper, súper contento. Mira, están comentando por aquí, siento que el RIT es reactivo a los accidentes, que estadísticamente son por acciones inseguras de bomberos. Creo que la ANB debe realizar en el curso oficial de seguridad bajo la NFPA 1521. Bueno, es que hay que ir avanzando, no podemos pedirle que se avance de un viaje. Y yo creo que algo importante también que hay que mencionar, Mauricio, es que la ANB, si bien es cierto, tiene por objeto capacitar a los bomberos, las compañías y los cuerpos de bomberos también tienen la misión de capacitar a sus bomberos, po. Absolutamente, Si no podemos absolutamente. esperar a que se me abra un cupo. No, 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 o sea, toda la razón. Y esto, y lo que dice Patoto 1813, tiene razón. O sea, efectivamente hay muchos más elementos que se pueden ir poniendo, pero, pero como bien dices tú, también es bien fácil tirarle la pelota a la ANE y decirle, oye, no, pues es que la ANE no me entrega la herramienta. Bueno, ¿y tú qué has hecho para poder mejorar? O sea, tú puedes perfectamente, oye, los bomberos que nosotros íbamos a hacer estos cursos, igual como lo hacen los chicos de Balagua, igual como lo hacen otros chicos, que son cursos, digamos, para apoyar a los bomberos en mejorar su forma de trabajo. Son cursos los cuales a nosotros lo que nos pagaban era para cubrir los gastos, digamos. O sea, la comida, alojamiento, nosotros no cobramos ni uno, porque en realidad lo que queríamos era poder masificar este tema. Entonces, acá lo importante es ver primero cómo yo como cuerpo bombero o yo como superintendente o como comandante me preocupo de este tema y trato de implementarlo y voy hacia adelante en pos de mejorar las condiciones para mis bomberos. Y bueno, y si después la ANE no lo tiene, bueno, si hacen el empuje a través de los cuerpos de bomberos y finalmente entendamos que la Junta Nacional de Bomberos y la ANE la componen los 312 cuerpos de bomberos de nuestro país, o sea, las 1.700 compañías que hay son partícipes o copartícipes responsables. Y la Junta es una corporación compuesta por los distintos cuerpos bomberos, o sea, son ellos mismos finalmente quienes son los dueños de eso, así que tienen un grano de responsabilidad, digamos, en eso. Efectivamente. Oye, y para ir englobando y dando un punto que quizás las compañías puedan abordar, la contabilidad de personal, que es un factor, no es propiamente del RIT, ¿ya? Porque el RIT es como, si bien hay labores preventivas, como conversamos, está abocado a resolver situaciones ya de cierta emergencia, Uh pero la -huh. contabilidad de personal nos permite tener claridad de cuántos bomberos tenemos en la compañía, dónde están, qué están haciendo, y eso en muchos lados no se hace. ¿Tú has visto, has tratado ese tema igual? O sea, es como uno de los primeros pasos, cuando justamente conversamos hace un rato atrás, dentro de esta cadena de la supervivencia, cuáles son los elementos que fallan, es el tercer eslabón que está presente ahí. La contabilidad personal es un tema que está muy ausente de los cuerpos de bomberos en general. Algunos cuerpos de bomberos han avanzado y hay distintos métodos y esto no es ni siquiera es caro. O sea, esto es realmente sencillo de poder resolver. Mandamos a hacer una pizarra chiquitita, dividimos los cuadrantes del incendio y anotamos quiénes entran. Ojalá anotar la hora, después ya podemos ir mejorando, pero al menos sepamos quiénes están adentro y cuando salen, quiénes están afuera. ¿Te fijáis? Si anotamos la hora que entramos, vamos a saber más o menos cuánto tiempo aire le quedan. Y lo otro importante es que nos hagamos el test de esfuerzo, para que sepamos cuánto tiempo me dura el aire. ¿Te fijáis? Eso yo creo que es fundamental, porque tenemos que saber cómo podemos trabajar, cuánto tiempo podemos trabajar en un llamado, etcétera. Así que no, es súper, es fundamental el tema de la contabilidad personal y como te digo, es fácil de implementar, hay sistemas mucho más complejos. Hoy en día todo lo que por respiración que tenemos son equipos que más encima cuentan con un pack tracker, o sea, los COD y los MCA, en los cuales los puedes rastrear, puedes saber dónde está el equipo, o sea, hay mucha tecnología que está subutilizada, no la usamos, está disponible ahí. ¿Cachai? La Junta en ese Claro. sentido está preocupado más que los mismos cuerpos bomberos poniendo a la disposición tecnología de última generación. Efectivamente, yo recuerdo una vez, creo que fue en el 2015, 2014, hubo una feria que se hacía antes que era la FICE, que se hacía en Casa Piedra, y vino un comisionado de bomberos que se llamaba Mark Emery, y dio una charla. Lo conozco perfecto a Mark Emery. Sí, Ya, perfecto.
contabilidad personal y comando incidente. Sí, po, efectivamente. Y empezó a hablar de la contabilidad personal y le levantaban la mano, habían casi puros comandantes de la región metropolitana, levantaban la mano y decían, pero es que oiga, usted me está hablando de contabilidad personal de bombero rentado. Usted le llega un carro y sabe que vienen seis, que vienen cuatro, que vienen dos. Aquí usted no sabe. Bueno, le dijo, pero es igual de fácil. Usted le da una orden a la gente que tiene que llegar y pasar por el carro y les pasa un parche y que entreguen el parche. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Si el tema Ninguno. es voluntad nomás, po. Voluntad y disciplina. Punto. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Qué dicen por acá? Mira, insisto, hoy día los bomberos concurren muy pocos en cuanto a cantidad de bomberos de emergencias y de personal para ataque en contabilidad, delitos, lo que sea difícil de implementar. Bueno, yo vuelvo a decir, yo no conozco la realidad de todos los cuerpos de bomberos. Y si bien es cierto, hay horas que son complejas. Por ejemplo, un incendio a la 1 de la tarde un lunes es complicado. Eso hay que reconocerlo. En la mayoría de los cuerpos de bomberos es complicado, van a salir los carros con poca gente, quizás con el puro conductor, pero en las noches, donde Que nos además cuesta, está de noche, que hay nos cuesta bomberos. apoyo, nos cuesta a veces pedir apoyo. ¿Y cuál es el problema de si llegan pocos bomberos, pedimos otra máquina para que lleguen más? Obviamente son malas horas, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que la realidad también, lo que pone Veloso en su comentario, es uno de los mayores elementos que genera resistencia en algunos cuerpos bomberos justamente de poder implementar esto, que oye, no, es que yo tengo otras funciones, tenemos otras cosas que hacer, efectivamente, pero como te decía, es darle una mirada distinta. Yo justamente en estos artículos que escribí hace tiempo tenía un poco que ver con eso, con la realidad chilena, con la realidad latinoamericana, de cómo trabajamos, de lo voluntario que somos. Y finalmente es ver cómo podemos ocupar ese personal. No, no se trata de que lo que hayas, como insisto, no van a estar sentados ahí haciendo nada, sino que son personas que están proactivamente trabajando también en el llamado. ¿Cachai? Ahí está escribiendo también Cristóbal, hay que analizar cuánto tiempo de capacitación invertimos en la administración de incidentes versus operaciones. O sea, eso, Cristóbal Mena, gran amigo mío, también un bombero muy, muy destacado también, muy, muy destacado, fue el segundo al mando de la ONEMI durante varios años también, así que un tremendo hombre, Cristóbal Mena, de la 14 Santiago. Y lo que dice es verdad. ¿Cuánto tiempo finalmente invertimos en la administración de los incidentes versus las operaciones mismas? O sea, ¿cuánto finalmente nosotros hablamos sobre comando de incidentes, sobre contabilidad personal, versus lo que estamos preocupados de, oye, metamos más pitones, no nos damos de repente el tiempo de parar y pensar, ¿cuántos cuerpos de bomberos llegan al llamado? ¿Cuántos comandantes del incidente? ¿Cuántos tenientes oficiales llegan al lugar, se bajan, hacen un 360 y ven de qué se trata antes de llegar y partir corriendo? O sea, es mejor tomarse 2, 3 minutos, pensar bien lo que vamos a hacer, planificar y hacerlo de mejor forma que llegar y partir corriendo y salir como automatizado, que es lo que yo generalmente veo muchas veces. Sí, yo concuerdo contigo. Muchas veces el afán de... Nosotros tenemos, todos los bomberos estamos chipeados en que aquí no podemos demorarnos mucho en tirar agua porque si no nos pegan. ¿Ya? Eso es como lo que te chipean cuando tú eres postulante. Aquí, si tú llegas a un barrio conflictivo, tienes que tirar agua, da lo mismo por dónde, porque si no te pegan. Y en algunos casos tienen razón. Sí, Hay sí, sí. lugares, hay lugares donde tú tienes que llegar efectivamente y tirar agua porque si no te pegan. Pero hay lugares en los que no. No, Hay emergencias en las que no. oye, por más que te ven, o sea, yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Si finalmente acá es finalmente planificar qué es lo que vamos a hacer. Y un poco lo que decía Cristóbal. Oye, estructurémonos y sepamos para dónde ir. Esta cuestión, funcionamos en un desorden armonioso que finalmente termina siendo un trabajo, pero no nos organizamos de manera tal de poder enfrentar la emergencia pensando en cuáles son los roles que va a cumplir cada uno. No se trata, insisto, no se trata de que estemos sentados esperando que pase algo, sino que finalmente se trata de estar pensando. Oye, y por ejemplo, damos un ejemplo que no tiene que ver con el RIT, con las operaciones mismas. ¿Cuántas veces o cuán coordinados son las labores de ventilación con las labores de extinción de incendios? Muy poco. Y son, o sea, esenciales. Ambas dos confluyen inherentemente y tienen que trabajar en conjunto. La compañía escala con la compañía de agua, o en algunos casos no hay compañías de escala, sino que son todos de agua, pero hacen el tema de trabajo de ventilación. ¿Cómo trabajan ese tema de la ventilación? ¿Se coordinan al hacer la ventilación? Que es Claro. Muchas fundamental. veces son por cuerdas separadas. El equipo que va al techo eh, hace lo suyo, los que están abajo hacen lo suyo y en algún momento confluyen y funciona.
pero no hay en general, siempre hay excepciones. No hay mucha coordinación en el trabajo de la ventilación con la extinción. No, pues ya es fundamental, pues sí, el cómo yo ventilo, la técnica, la táctica o el método que yo utilizo influye en el desarrollo del incendio adentro. Entonces los bomberos que están trabajando adentro tienen que saber. O sea, yo he visto llamados en donde llegan, están bomberos trabajando adentro, meten un pitón monitor por una ventana en una escala mecánica y los bomberos salen saltando por una ventana de un segundo piso porque se están quemando por el vapor. O sea, nosotros mismos nos terminamos perjudicando porque no hay una coordinación. Y finalmente tiene que ver con eso. ¿Te fijáis? Eh, Claro. y un poco lo que dice acá Felipe Navarro, para la seguridad de los bomberos nunca es demasiado. Si llegas a un incendio poco personal, se le puede entregar la responsabilidad al conductor en que no todos los bomberos que han llegado al lugar. Por ejemplo, le podéis dar pega, efectivamente, es un buen ejemplo, le podéis dar la pega, pueden poner la pizarra y dejar los nombres, ¿cachai? Ahí puestos en la pizarra, hoy estos bomberos están trabajando adentro, y el que llegue después, bueno, tendrá que mantener ese tema. Pero oye, los equipos que estén haciendo seguridad pueden estar haciendo una labor mucho más activa, no estar así como, o sea, esto de que el bombero esté sentado en el carro hablando por radio, no, no. Y la contabilidad, ojo, ¿cómo se lleva? ¿A nivel de compañía o a nivel de cuerpo? Ahí te puse otra, para Claro, ponerle más a la sopa, ¿te fijáis? También es un tema. efe- efectivamente. Había una pregunta, me acuerdo, en esa charla de Mark Emery que decía, usted está al mando de un incendio de 5 alarmas. ¿Usted tiene que saber qué está haciendo el bombero Lucas Vidal de la segunda compañía? Era la pregunta que hacía él. ¿Usted como Claro, comandante sí. tiene que saber? No, No, no tiene que saber. Po. no, No pero tiene por tiene qué que. saber. No, pues exactamente. Pero lo que sí tiene que saber es que en la compañía en la cual está el bombero Lucas trabajando, está haciendo qué operaciones. Eso sí lo tiene que saber el cliente. Esta compañía está resolviendo este trabajo, esta otra compañía está resolviendo esto. Obviamente lo más general, ¿te fijáis? Y después la compañía sabe, oye, esta compañía, este bombero está haciendo esta labor, este otro bombero está haciendo esta otra labor. Pero obviamente va de menos a más, ¿te fijáis? Eh, y eso es como un cono, digamos, que se va abriendo en función de las distintas labores que vamos cumpliendo, digamos, los llamados. Así que, en esencia es eso. Oye, Mauricio, antes de terminar, porque ya se nos está cumpliendo la hora, ¿ustedes siguen haciendo estas capacitaciones o ya las dejaron, ya pasaron por esa etapa ya? Puta, ¿sabéis qué? A mí me encantaría retomarla, es un tema que de verdad que me fascina. Hoy en día tengo muy poquito tiempo. Si me invitan a temas como lo que estamos conversando ahora, otras compañías de repente me han invitado a hacerles capacitación y todo, yo encantado, feliz, me ofrezco a todos los que estén aquí, que quieran hacerlo. De hecho, con Cristóbal, que está aquí también, y con muchos otros que han estado, que se han ido uniendo, hemos participado en esto en distintos lados, en Coronel, en Concepción, en Chillán, en Talca, en Linares, en distintas partes. Entonces, eh, no hemos estado, yo en lo personal no he estado participando más. Como te dije, me aboqué hace unos años atrás, hacía 8 años me independicé, formé mi empresa que es RMH, donde trabajamos y vendemos carros bomba, donde hemos ido creciendo mucho en esa área, trabajamos en TFT, de hecho estoy en Chicago, de esto estoy en Valparaíso ahora, en Valparaíso, Illinois, o sea, perdón, ¿Ya? Indiana, porque tengo una reunión con la fábrica TFT, que son los pitones. ¿Mm? eh, voy a estar con ellos. Y como te digo, he estado más abocado en esa área hoy en día como gerente general, que me ha tenido un poco fuera ya de la dinámica más propiamente tal de las capacitaciones. Pero cuando me llaman, yo trato de hacerme el tiempo, ir y ya sea vía online o presencial, estar presente porque a mí este tema de verdad que me encanta, me apasiona y si la gente quiere mi apoyo, yo les puedo mandar, tengo un link donde pueden descargar todos los documentos que yo tengo, presentaciones, PDF, documentos, estudios de laboratorio, distintas cosas para poder entregarles la mayor cantidad de información y puedan ir tomando las mejores decisiones. Ahí te lo voy a pedir yo para revisarlo y también para compartirlo con las personas que me siguen aquí en la red social. Oye, yo te quiero dar las gracias, Mauricio, por el espacio, por el tiempo, para conversar este tema que es súper importante, que para muchos igual es desconocido, ¿ah? Uno piensa a veces que más personas lo conocen. Esto yo siempre lo digo, esto es para generar la inquietud, para que las personas que nos están viendo en vivo, para los que nos van a ver después, digan, oye, a ver este tema, claro, para que les pique el bichito. Y ya llevamos 10 capítulos contigo, ya llevamos 10 capítulos, más de 2 meses y medio. Y bueno, se viene la próxima semana, aprovecho para hacer el dato, todos los martes a las 10 de la noche. La próxima semana vamos a estar conversando con Jorge Miranda,
un arquitecto, instructor de investigación de incendios, Perfecto. justamente sobre eso, sobre la investigación de incendios, y vamos a responder la pregunta, ¿cuándo investigo? ¿Cuándo llamo a los investigadores que saben más? Porque muchas veces uno no tiene idea, pues. Sí, es verdad. Oye, yo verdad que también te quiero felicitar la labor que estás haciendo, el trabajo. Yo sé que esto también involucra harto tiempo, harta dedicación. Eh, Podría invitar a, mira, aquí está escribiendo Cristóbal, podría invitar a Cristóbal. Cristóbal, de verdad, aparte Cristóbal hizo un magíster en gestión de riesgo de desastre en Londres, hizo el curso de comando de incidentes también en la London Fire Brigade, así que lo podría invitar, yo te voy a pasar el contacto para que lo invites a hablar sobre comando de incidentes. Es un tremendo tema también para poder discutirlo y conversarlo a futuro. Y como te digo, yo verdad que te felicito, Lucas, por el trabajo que estás haciendo, es fundamental, hay logrado también masificar un poco esto, hacerlo llegar a más gente, hacer que este bichito le pique a más bomberos, como lo dijiste hace un rato atrás, esto muchas veces parte de los bomberos de abajo y no necesariamente del capitán, del comandante, del superintendente, sino que a veces parte de los bomberos de más abajo, quienes por iniciativa propia tratan de generar acciones que signifiquen mejorar las condiciones de nuestros bomberos, ya sea en equipamiento, en rescate, en distintas cosas. Así que de verdad que te felicito por eso, sigue con esa labor, cuenta con todo mi apoyo. Ahora que sé que tenía auspiciadores, yo creo que vamos a estar obligados como RMH también de darle apoyo. Así que cuenta también con ello. Podemos ir sorteando también, ya sea con Hikes, que es una de las marcas que representamos tanto para Chile como para Latinoamérica, con Seis con los guantes, con Valis, los uniformes que tenemos en contrato marco, los carros BIS, que son de cierto, que Son son los cierto. Scania, ¿no? Exactamente, nosotros metimos a Scania ahí y ahora todas las marcas están queriendo meter con Scania, así que nos hemos ido más. Perdón, a Bulnes le va a llegar una máquina, nos llegó una orden de compra hace poquito, sé que para Chillán también van a llegar un par de máquinas con Iwan y con que vienen también. Así que nada, de mi parte, lo que necesites de apoyo, cuenta con ello, yo encantado. Te voy a pasar el contacto, como digo, de Cristóbal. Yo creo que sería súper bueno que conversen sobre el comando de incidentes. Es un tema de verdad que bien entretenido, bien entretenido. Así que, Sí, y es importante tratar, es importante tratar. Así que no, absolutamente. muchas gracias Mauricio por tus comentarios. Lo hago feliz, a mí me gusta esto. Yo sé que es un pequeño granito de arena que aporta en la difusión y vamos a seguir, po. Así que te quiero agradecer por tu tiempo, agradecer también a las personas que nos están viendo, a los que van a ver y van a escuchar este programa después, porque está en Instagram, se distribuye por YouTube, también por Spotify. Así que Ah, nada, sí, no, si se va a todas las plataformas porque hay gente que no tiene tiempo para ver, lo escucha. Otros que quieren usar su teléfono, lo ven en YouTube. Y otros que lo quieren ver acá en la noche, lo ven en la noche. Así que perfecto. muchas gracias, No, Mauricio. Y antes de despedirme, voy a despedir también de los auspiciadores, de, ¿cómo se llama esto? De Firesoft, Al Grifo, de Black Hook, de Hook Black, perdón, Talabartería y de Dregman Confecciones y también de los amigos de En Llamas, que después de este live ellos lo comparten para que llegue a más personas todavía. Así que Mauricio, muchas gracias y nos estamos viendo. oye, un abrazo grande, cuídense y nada, pues ojalá podamos trabajar más en esto. Cuenten con mi apoyo, Lucas, lo que necesites tú, tus bomberos, tu compañía, en tu cuerpo. Aquí estamos, ¿ya? Un abrazo muy grande. Muchas gracias. El próximo martes el siguiente para Valenzuela que está preguntando acá. Así que ahí nos vemos. Chau. Cuídate, chao, chao.